Y hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo pequeño video mini tutorial. Y en esta ocasión tengo este portátil, el cual lo vamos a formatear y a instalarle Windows. Así que lo vamos a hacer por medio del CMD sin la necesidad de la USB. Así que les traigo un nuevo método para hacerlo. Quédate hasta el final de este video. No te saltes ningún paso para que aprendas a hacerlo de una manera fácil y sencilla. Quédate hasta el final de este video porque vamos a comenzar. Bien amigos, ya estamos con el pequeño video mini tutorial, así que amigos, lo primero que ustedes van a hacer es hacer una copia de todos sus documentos que tengan. Yo les recomiendo que hagan una carpetica y le escriban ahí archivos o documentos importantes y guarden todo lo que contenga su computadora dentro de esa carpeta, porque aquí se va a borrar todo. Si no tienen dónde guardarlo, pueden guardarlo en OneDrive o en Google Drive. Hay varios servicios de nube que pueden guardar esos documentos. O si tienen otra partición de disco duro diferente, pues la van a guardar allá para que salven sus archivos. Eso es lo primero. Ahora, después de eso, lo segundo es que este método va a aplicar tanto en Windows 10, Windows 11 y versiones de Windows anteriores o posteriores. Va a funcionar igual. Y lo tercero es que no te saltes este video para que no tenga errores y tampoco dejes en los comentarios que es que no encuentro tal cosa que no funcionó porque ya ha pasado. Entonces vale la aclaración. Ahora sí, vamos a entrar en materia con el tutorial. Así que ustedes se van a venir a su navegador favorito y en la descripción del video yo dejaré el link a esta página Microsoft, tanto para Windows 10 para Windows 11. Pero yo lo voy a hacer con ejemplo de Windows 11, así que tengo Windows 10 y lo que voy a hacer es instalarle a mi computadora Windows 11. Así que voy a venir aquí en la página de Microsoft, voy a bajar aquí donde dice descargar imagen de disco ISO, le voy a acá en seleccionar descargar, le voy a poner Windows 11 multiedición y le voy a decir aquí descargar. Vamos a esperar que él valide la información y luego aquí nos está pidiendo que elijamos algún idioma. Y el idioma que yo voy a elegir es Español México para Latinoamérica. Si usted vive por Europa, le recomiendo que ponga español, que este es el español de España. Y si vive en otras partes del mundo, puede colocar cualquiera de estos idiomas que aparece aquí. En el caso mío lo vamos a dejar español México y le vamos a dar confirmar. Esperamos que valide la información y que nos arroje lo siguiente. Aquí le vamos a decir aquí Windows 11 Español México y le vamos a dar clic aquí dice 64 bit Loa, le vamos a dar un clic. Y noten que aquí ya comenzó la descarga y aquí tengo un internet súper rápido, entonces esto ya me quedan casi 56 segundos para terminar de descargar la imagen ISO. Y listo amigos, terminó la descarga, entonces vamos a cerrar esto. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Van a venir aquí a la ventanita de Windows 10 o Windows 11, le van a dar el clic derecho y van a venir aquí donde dice administración de discos, en juntos aparece, le damos un clic y se nos abre esta ventanita. Aquí en esta ventanita que es donde aparecen nuestros discos duros, si ustedes tienen varios discos les va a aparecer acá. Este que es el disco que yo tengo, que es donde tengo alojado el Windows, tengo solamente un disco de 140 gigas. Así que lo que yo voy a hacer es darle el botón derecho aquí en esta unidad y le voy a decir aquí reducir volumen. Vamos a esperar a que el relojito cargue y nos arroja esta ventanita. Aquí en esta ventanita ustedes van a borrar todo esto, lo vamos a borrar y le van a colocar el número 7000. 7000 equivale a 7 gigas. ¿Por qué esas 7 gigas? Esas 7 gigas es para alojar nuestro Windows. Ya me creó esta partición aquí en color negro. Lo que vamos a hacer es darle el botón derecho y le voy a decir nuevo volumen simple. Y le vamos a decir aquí siguiente. Aquí lo vamos a dar tal cual. Le damos siguiente. Aquí lo dejamos tal cual. Y le damos siguiente. Aquí usted le pueden escribir cualquier nombre. Yo le voy a colocar aquí instalador. Y le voy a dar siguiente. Finalizar y listo. Noten que en la partecita de acá abajo se me activó de que acabo de crear una nueva partición, así que esto lo vamos a cerrar y lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a venir al explorador de Windows, aquí damos en esta carpetica y
voy a venir aquí donde dice descargas. En descargas aquí me aparece el Windows que descargué, simplemente le voy a dar doble clic y me va a preguntar que voy a abrir una imagen ISO. Él la va a montar en una unidad virtual, simplemente le voy a decir aquí abrir y listo, me aparecen así todos estos archivitos. Esto lo voy a seleccionar todo, le vamos a dar el botón derecho o control C y le vamos a decir copiar. Luego vamos a venir aquí a equipo y esta es la partición donde creamos, así que le vamos a dar doble clic y le vamos a dar el botón derecho del mouse, pegar o control V. Y vamos a esperar a que todo esto se complete. Y listo, ya se nos copiaron todos estos archivitos que ustedes ven aquí. Voy a venir nuevamente a equipo y les voy a explicar. Noten que creamos la unidad de casi 7 GB y vea, le quedó un poquitico espacio. El Windows pesa casi 6 GB pasaditas, entonces por eso lo creamos de 7 GB. Ahora esto que ven aquí que dice Edu, esto que dice unidad de DVD, esto fue la imagen ISO que ahora en los Windows se monta automáticamente sin necesidad de tener otros programas externos para montar la unidad ISO. Entonces simplemente le damos el botón derecho y usted le puede decir expulsar si lo quieren, o si no lo pueden dejar ahí, no pasa nada, no va a afectar en nada. Vamos a cerrar esto. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Voy a explicarlo primero para Windows 10 y luego lo explico para Windows 11 porque las rutas son diferentes, cambian un poquitico. Así que en Windows 10 vamos aquí a darle el botón derecho encima de la ventana de Windows. Vamos a venir aquí donde dice configuración. En configuración se nos abre esta ventanita. Aquí en esta ventanita ustedes van a bajar y van a venir aquí donde dice actualización y seguridad. Van a dar un clic. Cuando den un clic, van a venir aquí a donde dice recuperación, dan un clic ahí y le van a decir aquí reiniciar ahora. Así que le vamos a dar en reiniciar ahora para que el equipo se reinicie. Para las personas que tienen Windows 11 van a hacer lo siguiente, van a abrir la ventana de Windows, van a venir a configuración, le vas a abrir esta ventana y aquí donde dice sistema van a dar un clic, van a bajar y aquí donde dice recuperación van a dar un clic. Luego van a darle aquí donde dice arranque avanzado, le van a decir aquí reiniciar ahora y le van a dar en reiniciar ahora. Cuando se reinicia el equipo nos aparecen estas opciones, vamos a decirle aquí donde dice solucionar problemas, vamos a venir aquí donde dice opciones avanzadas, en opciones avanzadas vamos a darle aquí donde dice símbolo del sistema. En símbolo del sistema les aparece así en Windows 10, en Windows 11 entra directamente al símbolo del sistema, así que si les aparece así en Windows 10, le dan clic en su nombre de usuario. Si tienen una contraseña, por favor escríbala y si no, dele aquí en continuar. Y se nos abre esta ventanita que es el símbolo del sistema. Lo que vamos a hacer aquí a continuación es lo siguiente. Vamos a escribir la letra D, dos puntos y le vamos a dar Enter. Luego de que le demos ahí, lo que vamos a escribir la palabra setup.exe y le vamos a dar Enter. Y se nos abre el instalador de Windows, así que vamos a continuar con él. Le vamos a dar aquí siguiente, le vamos a dar aquí instalar ahora. Simplemente le van a dar aquí donde dice no tengo clave del producto. Bueno, aquí voy a explicar algunas cosas para las personas que no saben. Si a usted no le salta esta ventanita, el Windows 10 y el Windows 11 automáticamente él detecta las características del computador y le instala alguna de estas versiones adecuadas para ese computador, que puede ser la Home Single o la Educación, cualquiera de esas. Pero si su computadora tiene muchísimos recursos y soporta todo, pues simplemente le va a aparecer esta ventanita con todos estos sistemas. Así que yo voy a instalar el Windows 11 Pro, le voy a dar siguiente. Aquí me pide los términos de la licencia, le damos a aceptar, siguiente. Y aquí viene lo importante, ustedes se van a venir aquí a la partecita donde dice personalizada, instalar solo Windows avanzado, le van a dar clic en esta. Y aquí me aparecen las diferentes particiones de mi disco duro y las que yo tenga en otros discos. En el caso mío, vamos a borrar todas menos esta que dice instalador de Windows, esta que está aquí no la vamos a borrar. Porque vamos a eliminar todas estas. Me vas a decir, Edu, ¿por qué toca eliminarlas? Hay que eliminarlas porque si no la eliminamos, instalamos el Windows directamente en esta, nos va a quedar con doble boot. Un Windows va a quedar funcionando y el otro no. Y va a ser molesto que nos aparezca cada vez que prendamos el computador
que nos aparezca con doble boot, que nos aparezca Windows 10 y Windows 11. Entonces no, lo que queremos es dejar un solo Windows, así que simplemente voy a tocar este y le voy a decir eliminar, le damos a aceptar. Toco aquí el disco de 100 gigas y le voy a decir eliminar, aceptar. Cuando toco el disco, noten que se eliminaron la mayoría de particiones y aquí en esta le vamos a decir eliminar, pero esta no se va a eliminar porque esta es el caché del disco duro, así que es una partecita que ya viene por defecto. Lo único que vamos a hacer es seleccionar la unidad que tenemos, que es de 137, ustedes les aparece más, y aquí vamos a alojar el Windows, lo vamos a instalar ahí, le vamos a dar seleccionar y le decimos siguiente. Y vamos a esperar a que toda la instalación de Windows se complete. Bueno amigos, ya hemos terminado de instalar todo el Windows, así que ya estamos con Windows 11. Si ustedes se dan de cuenta, si yo ya me meto aquí, encuentran todo. Si yo vengo aquí a esta parte de este equipo, noten que aquí está mi disco duro de 105 gigas, esta partición, y esta fue la que creamos. Así que amigos, eso ya ha sido todo. Espero que les haya servido este pequeño video mini tutorial. Si te gustó, apóyalo con un poderoso like, suscríbete al canal y nos vemos en un próximo video amigos. Chao, chao.